pasamos al siguiente problema. Este se trata sobre bondad de ajuste. En este, lo primero que nos dan es la frecuencia observada. Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la frecuencia esperada de acuerdo al modelo o a la escala que tenemos. Nos dan que es 1 a 3. Entonces vamos a definir nuestras fracciones. Se toma el 1 y se toma el 3. El 4 sale de la suma. 1 más 3 nos va a dar 4. De esa forma salen nuestras fracciones. Entonces, bueno, para la observada nos dice que tenemos 390 manzanas rojas, 110 manzanas verdes, las cuales forman un total de 500. Lo primero que vamos a hacer para calcular la frecuencia esperada es usar la fracción de 3 cuartos por las 500 manzanas. Eso nos va a dar un total de 375. Después vamos a usar nuestra siguiente fracción, que es un cuarto por 500 igual. Nos va a dar 125. Después pasamos al primer paso, que serían nuestras hipótesis. Aquí nos dice que H0 es el modelo si se ajusta, es decir, si es bondadoso. H1 es lo contrario, el modelo no se ajusta. En el paso número 2, lo único que se hace es traducir en un lenguaje matemático estas hipótesis que ya teníamos y que eran de la siguiente forma. H0 se ajusta a la escala o al modelo 1 a 3. H1 no se ajusta a 1 a 3. Bueno, ahora en el paso número 3, lo primero que vamos a hacer es trazar nuestro diagrama, aceptación-rechazo, y en él vamos a ubicar lo que sería alfa y g cuadrado a tablas. Para esto, bueno, lo primero que hay que hacer es definir alfa. Tenemos que alfa es igual a 10%. Entonces vamos a ubicar alfa en nuestro diagrama. Por eso sería aquí. Y toda esta parte sería alfa. Aquí se ubicaría g cuadrado a tablas. Ahora vamos a pasar al paso número 4. En este paso lo primero que vamos a hacer es definir g cuadrado a tablas, es decir, x cuadrado a tablas. Aquí vamos a buscar dos cosas. La primera va a ser grados de libertad, la cual es, de acuerdo a la fórmula, es columnas menos 1. Esto nos dice que, de acuerdo a lo que tenemos allá, son 2 columnas menos 1. Esto nos va a dar 1. Después nuestros grados de libertad, nuestra alfa. Este es igual al 10%. Dividir entre 100 nos debe dar 0.10. Ahora vamos a buscar de este lado, vamos a buscar lo que sería en nuestra tabla de valores críticos de g cuadrado. Vamos a ubicar. Tenemos que grados de libertad es igual a 1. Después, en la parte de arriba, en el eje de arriba, podemos ver que donde dice área de cola derecha, podemos ver que tenemos 0.10 de acuerdo a alfa. Entonces el valor nos debe de dar 2.706. Ahora vamos a pasar a sacar nuestra x cuadrada experimental o nuestra g experimental. Aquí, de acuerdo a la fórmula, vamos a utilizar una sumatoria donde nos dice que i comienza en 1 hasta n. Para eso se tiene que la fórmula nos dice que es frecuencia observada menos frecuencia esperada elevado al cuadrado sobre frecuencia esperada. Vamos a sustituir nuestros valores. Tenemos la primera frecuencia observada, tenemos que son 390 manzanas rojas, como pueden ver de este lado, 390 manzanas rojas. Aquí vamos a escribir 390, que son nuestro número de manzanas, menos la frecuencia esperada, que serían 375. Todo esto va a ser elevado al cuadrado sobre frecuencia esperada, que son 375.
Ahora vamos a poner más. Y el siguiente, que son 110 manzanas verdes de frecuencia observada. Ya pusimos nuestra frecuencia observada, menos la frecuencia esperada, que nos da 375. Perdón, 125. Igual lo vamos a dividir entre la frecuencia esperada, que es el 125. Esto es al cuadrado y se divide. Vamos a pasar a sacar los resultados. Bueno, ya que metimos nuestros valores, ya que sustituimos, como resultado de toda esta operación vamos a obtener 2.4. Después vamos a pasar al paso número 5. En ese paso lo que hay que hacer es representar estos valores que obtuvimos en nuestro diagrama de aceptación-rechazo. Tenemos que G cuadrada de tablas es 2.706. Vamos a ponerla. Y nuestra G experimental nos dio 2.4, lo cual va a estar ubicado aproximadamente por aquí. Ahora, bueno, como paso final y conclusión, lo que podemos decir es que el modelo sí se ajusta a la escala 1 a 3, por lo tanto, sí es bondadoso. Ahora pasamos a nuestros ejemplos de prueba de bondad de ajuste. Este es el primer ejemplo. Nos dan un modelo de 1 a 3, es decir, este lo vamos a utilizar para poder comparar los dos tipos de computadoras que existen, laptops y PCs de escritorio. Entonces tenemos que debemos de sacar frecuencia observada y frecuencia esperada. ¿Cómo lo vamos a obtener? La frecuencia observada tenemos un valor de 362 en laptop y en PC de 138. La suma de estos dos nos da un valor de 500. Entonces, para obtener la frecuencia esperada lo que hacemos es 3 cuartos de 500. ¿Cómo obtuvimos la fracción 3 cuartos? Bueno, podemos ver en nuestro modelo que del lado derecho tenemos un 3, que es el número que va arriba en la fracción, y si sumamos 1 más 3 del modelo, lo ponemos abajo sobre 4, que es la suma de 1 más 3, por 500, que es el total de datos. Entonces sería 3 cuartos de 500 es igual a 375. Para la frecuencia esperada del siguiente conjunto, que es el de PCs de escritorio, encontramos un cuarto, que es 1, el número que está del lado izquierdo de nuestro modelo, sobre 4, que es la suma 1 más 3, por 500, igual. Entonces sería un cuarto de 500 es igual a 125. Para el paso número 1, lo que vamos a hacer es calcular nuestras hipótesis. Tenemos que H0 es igual a el modelo si se ajusta es bondadoso. H1 el modelo no se ajusta. El paso número 2 es traducir estas hipótesis al lenguaje matemático. Diríamos que H0 se ajusta al modelo 1 a 3 y H1 no se ajusta al modelo 1 a 3. El paso número 3 es trazar nuestro esquema de aceptación-rechazo. Posteriormente les voy a explicar cómo ubicar G cuadrada tablas y G cuadrada experimental. Aquí tenemos un alfa de 10%. Continuamos con el paso número 4. Para calcular G cuadrada tablas tenemos que calcular nuestros grados de libertad. Esto es de acuerdo a la fórmula que nos dice que columnas menos 1. En este caso tenemos dos columnas, entonces sería 2 menos 1 es igual a 1, con un alfa que nos dan al 10%. Dividimos 10 entre 100 y obtenemos 0.10. Esto, bueno, vamos a pasar a nuestra tabla de valores críticos de G cuadrada, donde les voy a explicar cómo obtener el valor de G cuadrada tablas. Aquí tenemos nuestra tabla de valores críticos de G cuadrada. Y bueno, lo primero que hay que hacer es ponernos en los grados de libertad que tenemos, que es igual a 1. Aquí podemos ver que grados de libertad estamos en 1 y en área de cola estamos en el valor de 0.10. Nos ponemos en 0.10 y obtenemos un valor de 2.706. Este valor es lo que sería G cuadrada tablas. Ahora vamos a sacar G cuadrada experimental.
Esto nos dicen que es sumatoria de i igual a 1 hasta n. Lo que tendremos que hacer es sumar frecuencia observada menos frecuencia esperada elevada al cuadrado sobre frecuencia esperada. Sustituimos 362 menos 375 al cuadrado sobre 375. Estos valores los estamos sacando de nuestra frecuencia observada y nuestra frecuencia esperada de nuestro conjunto de datos. Aquí podemos ver el 362 y el 375. El siguiente es 138 menos 125 al cuadrado sobre 125. Hacemos lo mismo. Ahí vemos 138 y 125. Esto nos da un total de 1.80, que sería g cuadrada experimental. El paso número 5 es ubicar g cuadrada tablas y g cuadrada experimental en nuestro diagrama. Regresando al diagrama podemos ver que nuestro alfa del 10% sería delimita el rechazo. Entonces ahí vamos a situar lo que es g cuadrada tablas con un valor de 2.706. Un poco más a la izquierda quedaría g cuadrada experimental con un valor de 1.80. Entonces decimos como conclusión final que el modelo sí se ajusta. Es decir, sí es bondadoso con un alfa de 10%, ya que g cuadrada experimental cae todavía dentro de lo que sería nuestra aceptación. Ahora pasamos al segundo ejemplo de prueba de bondad de ajuste. Aquí nos dan dos marcas de computadoras, HP y Sony. Tenemos que HP tiene una frecuencia observada de 432. Vamos a sacar su frecuencia esperada. Como frecuencia esperada tenemos que es 3/4 de 620. 620 porque es 432 más 188 nos da 620. Ya les había explicado en el primer ejercicio cómo calcular la fracción, que sería 3/4. Simplemente vamos a utilizar nuestro modelo de 1 a 3 para sacar la fracción. Entonces tenemos 3/4 de 620 es igual a 465. Ahora en la marca Sony tenemos una frecuencia observada de 188. Para sacar su frecuencia esperada decimos que es 1/4 de 620 es 155. El primer paso es sacar nuestras hipótesis. Como H0 tenemos que el modelo sí se ajusta, es bondadoso. Como H1 decimos que el modelo no se ajusta. El segundo paso es traducir nuestras hipótesis al lenguaje matemático. Decimos que H0 es igual a se ajusta al modelo 1 a 3. H1 no se ajusta al modelo 1 a 3. El tercer paso va a ser trazar nuestro diagrama de aceptación-rechazo. Nos dan un alfa del 5%. Más adelante les voy a explicar cómo obtener g cuadrada experimental y g cuadrada tablas y ubicarlas. El paso número 4. Cómo sacar g cuadrada tablas. Aquí lo primero que tenemos que hacer es calcular grados de libertad, que es igual a c menos 1, donde c significa columna. Entonces tenemos que 2 menos 1 es igual a 1 en grados de libertad. Alfa al 5% dividido entre 100 nos da 0.05. Y bueno, les voy a explicar cómo buscar estos valores en la tabla de valores críticos de g cuadrada para poder encontrar g cuadrada tablas. Ya que estamos en nuestra hoja de valores críticos de g cuadrada, vamos a pasar a buscar grados de libertad. Como grados de libertad teníamos que era 1, entonces nos situamos en 1. Ahí lo podemos ver señalado. Y en área de cola vamos a buscar el valor del alfa, que era entre 100, nos daba 0.05. Ya podemos ver que ahí estamos señalando 0.05, entonces eso nos da un valor, ya que es donde se cruzan, nos da un valor de 3.841. Aquí, bueno, ya pusimos que 3.841 es el valor de g cuadrada tablas. Ahora vamos a sacar g cuadrada experimental. Para esto tenemos que la sumatoria de i, que empieza en 1 hasta n, es frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado sobre frecuencia esperada. Aquí tenemos los ejemplos, donde decimos que 432 menos 465 al cuadrado sobre 465 más 188 menos 155 al cuadrado
sobre 155. Esos valores los sacamos de aquí, frecuencia observada y frecuencia esperada. 432 y 465, 188 y 155. Aquí los podemos ver. Entonces esto nos da un valor de 9.36. Ese sería el valor de G cuadrada experimental. El paso número 5 no tiene nada porque solamente lo único que hay que hacer es ubicar nuestros valores que ya encontramos en nuestro diagrama de aceptación-rechazo. Aquí estamos en nuestro diagrama y vemos que G cuadrada experimental y G cuadrada tablas. Bueno, G cuadrada tablas va a quedar delimitando el alfa del 5% con un valor de 3.841 y G cuadrada experimental va a quedar con un valor de 9.36. En este caso vemos que el valor de G cuadrada experimental cae dentro del rechazo, por lo tanto podemos concluir que el modelo no se ajusta, no es bondadoso con un alfa al 5%. Bueno, ahora pasamos al tercer ejemplo de prueba de bondad y ajuste. Igual, tenemos un modelo de 1 a 3, pero vamos a comparar discos duros de dos computadoras, PC1 y PC2. En la primera PC encontramos una frecuencia observada de 360 y tenemos una frecuencia esperada de 3 cuartos de 500, lo cual es 375. Para la PC número 2 tenemos una frecuencia observada de 140 y una esperada de 1 cuarto de 500, 125. Lo primero que vamos a hacer es sacar nuestras hipótesis. H0, el modelo sí se ajusta, sí es bondadoso. H1, el modelo no se ajusta. El paso número 2 es traducirlas al lenguaje matemático. H0 se ajusta al modelo 1 a 3. H1 no se ajusta al modelo 1 a 3. Como tercer paso vamos a trazar nuestro diagrama. Igual, primero vamos a calcular nuestros valores de G cuadrada experimental y G cuadrada tablas y luego les voy a decir cómo ubicarlos. El paso número 4 es G cuadrada tablas. Nos dice que para esto tenemos que sacar grados de libertad, donde la fórmula dice que C menos 1, es decir, columnas menos 1. Entonces 2 menos 1 es igual a 1. Con un alfa al 2%. 2 entre 100 nos da 0.02. Estos valores los vamos a ubicar en nuestra tabla de valores críticos de G cuadrada. Ya estamos en nuestra tabla de valores críticos. Aquí, bueno, podemos ver que grados de libertad estamos situados en 1 y en el área de cola derecha estamos situados en el valor 0.02. Ambos valores se cruzan en el valor de 5.412, que será el valor que vamos a tener que poner en G cuadrada tablas. Después vamos a calcular G cuadrada experimental, donde tenemos una sumatoria desde i igual a 1 hasta n, que nos dice que frecuencia observada menos frecuencia esperada elevado al cuadrado sobre frecuencia esperada. Acá tenemos desarrollado o sustituidos nuestros valores. Tenemos 360 menos 375 al cuadrado sobre 375 más 140 menos 125 elevado al cuadrado sobre 125 nos da un valor de G cuadrada experimental de 2.4. Esos valores los sacamos de aquí, nuestra frecuencia observada y esperada. 360, 375, 140, 125. Que son los valores que están ahí. El paso número 5 simplemente va a ser ubicar en nuestro esquema el valor de G cuadrada experimental y G cuadrada tablas. Tenemos un alfa al 2%, que es nuestro rechazo. Ahí es donde va a quedar ubicada G cuadrada tablas con un valor de 5.412. Después del lado izquierdo quedaría situado G cuadrada experimental con un valor de 2.4, por lo que podemos ver que aquí G cuadrada experimental cae dentro de la aceptación. Entonces nuestra conclusión sería la siguiente. El modelo sí se ajusta, sí es bondadoso con un alfa de 2%. Pasemos al ejemplo número 4. Este nos dice que las ventas entre marcas de computadoras. Vamos a usar un modelo 1 a 3 y vamos a comparar dos marcas, HP y Acer. Como frecuencia observada de HP tenemos 315. Como frecuencia esperada decimos que 3 cuartos de 400, que es 315 más 85, 400,
Esto nos da un valor de 300. Después, en frecuencia observada de Acer tenemos 85, con una frecuencia esperada de 1/4 de 400. Esto es igual a 100. Para el paso número 1 sacamos nuestras hipótesis. Decimos H0, el modelo sí se ajusta, es bondadoso. H1, el modelo no se ajusta. Después, para el paso número 2, simplemente traducimos nuestras hipótesis al lenguaje matemático. H0 es igual a, se ajusta al modelo 1/3. H1 no se ajusta a 1/3. Aquí en el tercer paso vemos nuestro diagrama de aceptación-rechazo. Más adelante les voy a explicar cómo ubicar nuestros valores de G cuadrada tablas y experimental. El paso número 4 va a ser calcular G cuadrada tablas. Sacamos grados de libertad que nos dice que es columna menos 1. Es decir, 2 menos 1 nos va a dar 1. Con un alfa al 5%. 5 entre 100, 0.05. Entonces vamos a pasar a nuestra tabla de valores críticos de G para poder ubicar y encontrar el valor de G cuadrada tablas. Ya estamos aquí en nuestra hoja de valores críticos de G. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es situarnos en grados de libertad en 1 y en área de cola derecha en el valor 0.05, que es el de nuestra alfa. Podemos ver que ambas se cruzan en el valor 3.841. Como G cuadrada experimental vemos que tenemos una sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Para eso decimos que frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado sobre frecuencia esperada es el número de datos que vamos a tener que sumar. Aquí los tenemos, 315 menos 300 al cuadrado sobre 300 más 85 menos 100 al cuadrado sobre 100, eso es igual a 3, por lo que decimos que G cuadrada experimental es 3. Vamos a pasar ahora al paso número 5, que será ubicar en nuestro diagrama de aceptación-rechazo. Aquí tenemos que el alfa al 5% está delimitada por G cuadrada tablas con un valor de 3.841. Y después ponemos nuestro valor de G cuadrada experimental en 3. Ese valor sería ubicado un poco más a la izquierda de G cuadrada tablas, queda ahí G cuadrada experimental es igual a 3. Aquí vemos que ya cayó dentro de la aceptación. Por lo tanto, vamos a concluir lo siguiente. El modelo sí se ajusta, es decir, sí es bondadoso, con un alfa de 5%. Bueno, ahora pasamos al ejemplo número 5 de prueba de bondad y ajuste. Tenemos que unidades fabricadas de computadoras serían marca Dell y Toshiba, con un modelo 1/3. Como frecuencia observada de Dell obtenemos que es 362. Como frecuencia esperada tenemos que 3/4 de 500 es igual a 375. 500 es la suma de 362 más 138. En Toshiba tenemos una frecuencia observada de 138 y una esperada de 1/4 de 500, 125. Nuestras hipótesis nos dicen H0, el modelo sí se ajusta, sí es bondadoso. H1, el modelo no se ajusta. El paso número 2 es traducir estas hipótesis al lenguaje matemático. H0 dice, el modelo sí se ajusta a la escala 1/3. H1 no se ajusta al modelo 1/3. El tercer paso vemos que es trazar nuestro diagrama de aceptación-rechazo. Más adelante les voy a explicar la ubicación de los valores. En el punto número 4 vemos que dice sacar G cuadrada tablas. Para esto tenemos que grados de libertad es igual a columna menos 1. 2 menos 1, 1. Alfa al 2%. 2 entre 100, 0.02. Vamos a pasar a la tabla de valores críticos de G para explicarles cómo encontrar el valor de G cuadrada tablas. Aquí tenemos nuestra tabla de valores críticos y vemos que grados de libertad estamos en la posición 1 y en área de cola derecha en la posición 0.02, lo cual nos va a dar un valor de 5.412. Ese sería nuestro valor de G cuadrada tablas. Para sacar G cuadrada experimental tenemos la siguiente fórmula: sumatoria de i desde 1 hasta n, donde hay que sumar frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado sobre frecuencia esperada. Ahí tenemos 362 menos 375 al cuadrado sobre 375 más
138 menos 125 al cuadrado sobre 125, eso es igual a 1.80. Entonces g cuadrada experimental será 1.80. El paso número 5 será ubicar nuestros valores en nuestro diagrama de aceptación-rechazo. Tenemos que el alfa al 2% nos delimita el rechazo. Ahí es donde va a quedar ubicada g cuadrada tablas con un valor de 5.412. Y del lado de nuestra aceptación cae lo que sería g cuadrada experimental con un valor de 1.80. Con esto podemos concluir que el modelo sí se ajusta, es decir, sí es bondadoso con un alfa de 2%. Bueno, en el siguiente tema tenemos la prueba de distribución G cuadrada, pero con una prueba de independencia. El ejercicio tenemos una tabla de contingencia o frecuencia observada, en el cual podemos ver a bebedores y no bebedores. De igual forma tenemos a mujeres y hombres. Tenemos sus datos relevantes, en el caso de mujeres, que son 30 son bebedoras, 55 no lo son, 32 hombres son bebedores, 47 no bebedores, y en los lados tenemos los totales de cada columna y de cada renglón, de tal forma que obtendremos una frecuencia observada. Para poder generar o estimar la media necesitamos generar una tabla de frecuencia esperada. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues en el caso de las mujeres sería multiplicar el total de los bebedores por el total de mujeres, que sería por 85. Y esto dividirlo entre el total de la muestra o la población, sea el caso. Y esto nos va a dar un total de 32.134. Ahora vamos con el cuadrante de los no bebedores. Tendríamos que sacar el total de los no bebedores, que serían 102 por el total de mujeres, que serían 85, sobre el total de la muestra o población, 164, y esto nos va a dar un total de 52.86. Para el siguiente cuadrante de hombres necesitamos sacar el total de bebedores, que sería 62, por el total de los hombres, que sería 79. De igual forma entre las muestras o la población, que sería 164, y esto nos da un total de 29.87. Para sacar el cuadrante de no bebedor y de hombres, tenemos que sacar el total de no bebedores, que sería 102, por el total de hombres, que sería 79. Eso entre el total de la población o muestra. Y esto nos va a dar un total de 49.134. En el paso número 2 no lo hicimos porque el programa no lo requiere. Continuaremos con el paso número 3, que es representar G-tablas, cuadrada tablas, en el esquema de aceptación-rechazo, con un alfa al 5%. En este caso ubicaríamos alfa de este lado. G cuadrada tablas se encontraría aquí. Para obtener este G-tablas, pues seguiríamos el paso 4, que sería obtener G-tablas mediante su fórmula. G cuadrada tablas lo obtenemos mediante grados de libertad igual a C menos 1, ¿qué significa C? Columnas, por R menos 1, ¿qué significa R? Renglones. Sustituyendo la fórmula sería, en C tenemos 2 columnas, menos 1, por R, renglones, en renglones tenemos 2, menos 1, y eso nos da un total de 1.
Para obtener alfa, esto nos da un 5%. Dividido entre 100 nos va a dar 0.05, que de igual forma se le puede conocer como el área. Una vez teniendo estos datos, proseguiremos a buscar el dato en la tabla de distribución de G cuadrada. Como podemos ver, primero nos ubicamos en los grados de libertad, que es 1, y de ahí nos ubicamos en el alfa al 0.05. Donde se crucen y coincidan los valores, ese va a ser el valor a utilizar. Como podemos ver, el valor sería 3.841. Ese sería el valor para G tabla. Para G experimental, de igual forma tiene su fórmula, que sería G cuadrada experimental es igual a la sumatoria de I a la 1, de I igual a 1 a la N, por la frecuencia observada, más la frecuencia observada, menos frecuencia esperada, todo esto elevado al cuadrado, sobre la frecuencia esperada. Sustituyendo la fórmula quedaría, de la frecuencia observada tenemos que el valor del primer cuadrante es 30, menos la frecuencia esperada del primer cuadrante sería 32.134, sobre elevado al cuadrado todo esto sobre la misma frecuencia esperada, que sería 32.134, más el segundo cuadrante, que sería de la frecuencia esperada 55, de la frecuencia observada, menos la frecuencia esperada, que sería 52.86. Todo eso elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada, que sería 52.86. Continuaremos con la siguiente cuadrante, que sería en frecuencia esperada, sería 32, frecuencia observada, en frecuencia esperada sería 29.87, todo esto elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada, que sería 29.87. Y como último, el último cuadrante, que sería la frecuencia observada, que sería 47, menos la frecuencia esperada, que sería 49.137. Todo esto elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada, que sería 49.137. Proseguiremos a sacar los resultados de cada cuadrante dependiendo de su ubicación. Tendremos 30 menos 32.134, todo eso elevado al cuadrado sobre 32.134. El valor del primer cuadrante es 0.141.7. Proseguiremos a sacar el segundo cuadrante, que sería 55 menos 52.86, todo eso elevado al cuadrado sobre 52.86, y de ahí obtenemos 0.0866 más el tercer cuadrante, que sería 32 menos 29.87, todo eso elevado al cuadrado sobre 29.87. Y esto nos da un valor de 0.1519. Se redondeó. Más el último cuadrante, que sería el cuarto, que sería 47 menos 49.137. Todo esto elevado al cuadrado sobre 49.137, y esto nos da un total de 0.0929.
Y el resultado total para obtener G cuadrada experimental sería 0.1417 más 0.0866 más 0.1519 más 0.0929 y nos da un total de 0.4731. Este sería nuestro valor para obtener G cuadrada experimental. Una vez obtenidos los valores de G cuadrada tabla y de G cuadrada experimental, proseguiremos a representarlos en el esquema aceptación-rechazo. G cuadrada tablas con un valor de 3.841, G cuadrada experimental con un valor de 0.473, que se vendría ubicando más o menos en esta parte, 0.473 y 1. Eso sería nuestra G cuadrada experimental. Podríamos decir que de aquí a acá es aceptación, de aquí hacia atrás es aceptación. Y de aquí hacia adelante sería rechazo. Como conclusión, podríamos decir que en el paso 6 y último tendríamos que el género, o sea, hombre o mujer, es independiente del beber con un alfa al 5%. Esa sería nuestra conclusión del tema y con eso terminaríamos el tema de prueba de hipótesis de los demás temas que hemos visto. Continuando con los problemas de pruebas de G cuadrada, tenemos que una prueba de independencia. El problema consta de una tabla de contingencia en el cual se define qué población o qué total de mujeres prefieren el sistema operativo Android y qué total de mujeres prefieren el sistema operativo iOS. También tenemos una muestra del total de hombres que prefieren el sistema operativo Android y del sistema operativo iOS, y a cada renglón le sacamos su total. Y de igualmente a cada columna obtenemos un total. Para resolver este tipo de problemas de G cuadrada es necesario crear una nueva tabla en base a estos datos que se llamaría tabla de frecuencia esperada. ¿Y cómo se obtiene esta? Bueno, pues se obtiene de que cada cuadrante, es decir, donde la población de mujeres prefiera el sistema operativo Android, tendremos que sacar la frecuencia esperada de ese cuadrante. ¿Y cómo lo obtenemos? Bueno, sería el total de la columna del Android multiplicado por el total del renglón de mujeres, y eso dividido entre el total de población, que nos daría 131, que sería 75 por 57 igual sobre 131 igual a 32.63. Esa sería nuestra frecuencia esperada para la primera columna. Para el segundo cuadrante tenemos que sacar el total de la columna de iOS y multiplicarlo por el total del renglón de mujeres. En este caso sería 56 por 57 y dividirlo entre 131, que es el total de la población. Y nos daría como resultado de la frecuencia esperada del segundo cuadrante 24.37. Para obtener el tercer cuadrante tenemos que sumar el total de Android, de la columna Android, y multiplicarlo por el total del renglón de hombres, que es el 74, es decir, 75 por 74 sobre 131. Y eso nos daría un valor de 42.37 para la frecuencia esperada del tercer cuadrante. En el cuarto cuadrante tenemos que sumar de igual forma el total del sistema operativo iOS, que es la columna, y multiplicarlo por el renglón, que sería 74, es decir, 56 por 74 y dividido entre 131, que es el total de la población, y esto nos da una frecuencia esperada de 31.63 para el cuarto cuadrante. Entonces, una vez obtenido la frecuencia observada y la frecuencia esperada, proseguiremos a formular nuestras hipótesis. Bueno, aquí en la hipótesis H0 tenemos que es independiente el género del sistema operativo
y en H1 no son independientes del género del sistema operativo. Como podemos ver, estas son nuestras hipótesis que tenemos que pasar al lenguaje matemático. Sin en cambio, en este tipo de problemas no lo definimos porque no hay un lenguaje matemático, porque solamente está diciendo que si son independientes o no. Bueno, como el paso 2 quedó omitido, proseguiríamos al paso 3. En el paso número 3 tenemos que representar o hacer nuestro esquema aceptación-rechazo. Como podemos ver, todos nuestros valores tendrían que ser por arriba de 0, es decir, todos nuestros valores tienen que ser positivos, con un alfa al 5%. ¿Qué significa alfa? Bueno, es nuestro nivel de significancia, lo que más significa de nuestro valor, lo más importante de nuestro valor, o qué tanto valor se le da a ese resultado. Bueno, si no te dan el alfa, tú de manera automática o por default tienes que poner el 5%. Bueno, como podemos ver, tenemos que poner nuestra x, que es el eje de la x, o de la, que en este caso sería t porque son datos. Sería g cuadrada, ya que estamos trabajando con g cuadrada, como está el tema anterior. Bueno, ubicamos g cuadrada. Para este caso tenemos que buscar dos valores, g cuadrada tablas y g cuadrada experimental. ¿Y cómo tenemos estos valores? Bueno, eso se resuelve en el paso número 4. En el paso número 4 tenemos que el valor para obtener g cuadrada tabla se obtiene mediante grados de libertad y mediante el alfa. ¿Cómo se obtienen grados de libertad? Bueno, tiene una fórmula que es C menos 1, donde C es la columna, multiplicado por R, donde R es el renglón, menos 1. Sustituyendo esta fórmula con los datos que tenemos que la C vale 2, que es nuestro número de columnas, menos 1, multiplicado por 2, que es nuestro número de renglones, menos 1. Y esto nos da un total de 1. Para obtener nuestro alfa, podemos ver que vale 5%, y para obtener alfa en área sería dividirlo entre 100, lo que nos daría un valor de 0.005 en cola derecha. Una vez obtenidos estos valores, proseguiremos a buscar en la tabla de valores críticos de g cuadrada, en donde buscaremos el 1 y el 0.05. Como podemos ver, grados de libertad, aquí se encuentra el 1, y en área de cola derecha, aquí se encuentra el 0.05. Entonces podríamos decir que en este valor, este sería nuestro valor de g cuadrada tablas, 3.841. Ese sería nuestro valor de 3.841. Bueno, para proseguir a sacar g cuadrada experimental, tenemos que la fórmula es la sumatoria de i igual a 1 a n de la sumatoria de frecuencia de FO, que es frecuencia observada, menos FE, que es la frecuencia esperada, eso elevado al cuadrado, y dividirlo entre FE, que es la frecuencia esperada. Bueno, sustituyendo valores y desglosando toda la fórmula como es una sumatoria, tendremos que sumar cada uno de los cuadrantes, de los cuales quedarían así. G cuadrada experimental del cuadrante 1 sería 30, que es la frecuencia observada, que es el valor de nuestra primera tabla, menos 32.63, que es el valor de nuestra segunda tabla, pero del cuadrante 1, 32.63. Todo eso elevado al cuadrado y dividirlo entre la misma frecuencia del cuadrante, que es 32.63. Para el cuadrante número 2 tenemos que la frecuencia esperada es 27, menos la frecuencia observada, que es 24.37. Todo es elevado al cuadrado dividido entre 24.37, más 45 menos 42.37, donde 45 es la frecuencia observada y 42.37 es la frecuencia esperada. Todo eso elevado al cuadrado y dividirlo entre 42.37, que es la frecuencia esperada de ese cuadrante. Y como último cuadrante 4, tenemos que la frecuencia observada fue de 29 menos 31.63, que es la frecuencia esperada. Todo eso elevado al cuadrado y dividido entre la frecuencia esperada, que sería la misma, que sería 31.63. Una vez obtenido nuestro desglose de nuestras fórmulas, proseguiremos a obtener el valor de cada una. En el primero nos salió 0.2120 más 0.2838, que es el segundo cuadrante, más 0.1632, que es el tercer cuadrante, más 0.2187, que es el valor del último cuadrante, y sumado esto nos va a dar un valor de 0.8777, que este sería nuestro valor de g cuadrada experimental. Una vez obtenidos esos dos fórmulas de g cuadrada tablas y de g cuadrada experimental,
procederemos a buscar estos valores o a posicionar estos valores dentro del esquema de aceptación-rechazo. Como todos nuestros valores fueron positivos, es decir, aquí comienza alfa, aquí nuestro nivel de significancia, y entonces aquí se posicionaría G cuadrada tablas con un valor de 3.891 o 41. Bueno, de G cuadrada tablas hacia adelante sería rechazo. Y entonces nuestra G cuadrada experimental con un valor de 0.877 se ubicaría por detrás de este valor, lo que nos da a entender que desde aquí a acá tenemos un área de aceptación, y nos da a entender que nuestra G cuadrada tablas con un valor de 0.8777 todavía cae en el área de aceptación y está muy lejos del rechazo. Entonces, como último paso y como conclusión sería que, como el paso 6 son independientes del género del sistema operativo con un alfa al 5%. Bueno, en nuestro segundo ejercicio de prueba de G cuadrada tablas tenemos un problema de una tabla de contingencia, que es la prueba de independencia, que trata de la frecuencia observada. En este caso tenemos una pregunta: ¿qué importa más al momento de comprar una PC o una computadora personal? Bueno, pues un número de hombres dijo que la RAM, y otro número de hombres dijo que el procesador, otro número de mujeres dijo que RAM, y otro número de mujeres dijo que el procesador. Bueno, a este tipo de tabla le llamamos tabla de contingencia, donde cada uno está representado con valores, cada cuadrante está representado con valores, y a esa columna o a ese renglón se le tiene que obtener el número total de cada renglón, y por lógica nos va a dar el número total de la población, en este caso 328. Bueno, ¿cómo resolvimos este tipo de problemas de prueba de G cuadrada? Bueno, pues de esta tabla de frecuencia esperada tenemos que generar una que se llama frecuencia esperada. ¿Cómo se obtiene la frecuencia esperada? Se calcula de la siguiente forma. Para sacar el cuadrante número 1 tenemos que sumar el total de la columna de RAM, que sería 127, por el total de la columna de hombres, que sería 181, y todo eso dividido entre el total de la población, que es 328. Para sacar el cuadrante 2 sería el total de la columna procesador, que es 201, multiplicado por el total de la columna hombres, que sería 181, dividido entre 328, que es el total de la población. En el primer cuadrante nos salió 70.08 y en el segundo cuadrante nos salió 110.92. Se podría decir que estos son nuestra frecuencia esperada. Bueno, para calcular el tercer cuadrante sería el total de la columna RAM, que es 127, por el total de la columna del renglón 147, que es el de mujeres, dividido entre el total de los valores o el número de la población, que sería 328. Y esto nos va a dar una frecuencia esperada de 59.92. Para el cuarto cuadrante tenemos que sumar la columna del procesador, que sería 201, multiplicarlo por 147, que sería el total de la población de mujeres, y todo eso dividirlo entre el total de la población o de la muestra, que sería 328, y nos daría una frecuencia esperada de 90.08 para el cuadrante 4. Bueno, una vez obtenidos estos valores, tanto de la tabla de la frecuencia observada y de la frecuencia esperada, procederemos a formular nuestras hipótesis. Bueno, las hipótesis constan de lo siguiente: H0 nos indica que es independiente del género de la RAM o el procesador. H1 nos indica que no es independiente del género de la RAM o el procesador. Una vez tenido formular nuestras hipótesis, procederemos al paso 2. En el paso 2 esto se omite, ya que no existe una forma de pasar de esto al lenguaje matemático. Bueno, como no se hizo el paso 2, proseguiremos al paso 3, en el cual se tiene que dibujar el esquema de aceptación-rechazo. Como podemos ver, nuestra curva siempre va a quedar del lado derecho, lo que nos indica que todos nuestros valores van a ser positivos, y con un alfa al 5%, que es nuestro nivel de significancia. Si no te dan el valor de alfa, automáticamente o por default sería 5%. Como es 5%, tenemos que de aquí se ubicaría nuestro nivel de significancia, y aquí tendríamos que buscar el valor de G cuadrada tablas, y de igual forma buscar un valor que es nuestra G cuadrada experimental. ¿Cómo tenemos esos valores? Bueno, utilizando las fórmulas para G cuadrada tablas, tenemos
que G cuadrada tablas se obtiene con grados de libertad. Con grados de libertad donde C menos 1, donde C es columna. Todo esto multiplicado por R menos 1, que R es renglones. Y sustituyendo la fórmula nos quedaría que 2 menos 1 por 2 menos 1. ¿Por qué 2? Porque tenemos 2 columnas y 2 renglones. Y nos daría un resultado de 1 en grados de libertad. Para calcular alfa, que es un 5%, solamente tenemos que dividir entre 100 y nos daría este valor, que nos indicaría que este es a la cola derecha. Para buscar este valor utilizaremos la tabla de valores críticos de G cuadrada. Como podemos ver, aquí se encuentran nuestros grados de libertad, que sería 1 en nuestro caso, y con un valor de alfa o en el área de cola derecha sería 0.05. El valor sería 3.841. Ese sería nuestro valor de G cuadrada tablas. Una vez obtenido ese valor, proseguiremos a buscar G cuadrada experimental, que su fórmula es la sumatoria de frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado sobre Fe desde I igual a 1 hasta N. Bueno, una vez sustituyendo esta fórmula, proseguiremos a sustituir los valores, que sería 77, que sería nuestra frecuencia esperada del cuadrante 1, menos 70.08, que sería la frecuencia esperada del mismo cuadrante 1. Todo eso dividido entre la frecuencia esperada, es decir, la frecuencia esperada de ese mismo cuadrante, que sería 70.08. Más 104, que sería del segundo cuadrante de la frecuencia observada, menos 110.92 de la frecuencia esperada del segundo cuadrante, todo eso elevado al cuadrado, dividido entre 110.92 de la frecuencia esperada del mismo cuadrante, más 50 de la frecuencia observada del tercer cuadrante, menos 59.92 de la frecuencia esperada del mismo elevado al cuadrado, todo eso dividido entre la frecuencia esperada del mismo cuadrante, que sería 59.92, más 97 menos 90.08, donde 97 es la frecuencia esperada y 90.08 la frecuencia esperada del cuadrante 4. Todo eso elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada, que sería 90.08 del mismo cuadrante. Una vez desglosada nuestra fórmula, ya con los 4 cuadrantes, obtendremos el resultado de cada uno. En el primero salió 0.6873 más 0.4317 más 1.1642, 2 más 0.5316. Sumado esto nos daría un resultado de 3.288. Este sería nuestro valor de G cuadrada experimental. Una vez obtenido el valor de G cuadrada tablas y G cuadrada experimental, procederemos a ubicarlos en el esquema aceptación-rechazo. Bueno, como habíamos dicho, aquí sería nuestro G cuadrada tablas, con un valor de 3.841. Debe estar al límite del alfa. Y procederemos a ubicar nuestro G cuadrada experimental, en el cual nos da un 3.2888. Como se puede ver, todavía cae en el área de aceptación-rechazo, en el área de aceptación, y acá sería el rechazo. Entonces, como conclusión, podríamos decir que el paso número 6 sería: es independiente el género del procesador y la RAM, con un nivel de significancia o un alfa al 5%. Bueno, como ejercicio número 3 de la prueba de G cuadrada, que es una prueba de independencia, tenemos una tabla de contingencia, que es una frecuencia observada. En este caso resolveremos esta pregunta: ¿qué dispositivos debe iniciar primero? Es decir, ¿qué dispositivo al momento de encender una computadora inicia primero? Bueno, dependiendo del cargo, el maestro nos dice que el disco duro debe de iniciar primero. Otro tipo de maestros nos dicen que la unidad de DVD es la que debe de iniciar primero. En el caso de los alumnos nos dicen que el disco duro debe iniciar primero. Otra población nos dice que la unidad de DVD debe iniciar primero. Bueno, pues para comprender este ejercicio mejor sería obtener el valor de la columna de disco duro, obtener el valor de la columna de unidad de DVD y obtener el valor del renglón maestro y obtener el resultado del renglón alumno. Y esto nos va a generar unos totales. Y al final nos va a dar el total de la población, tanto hacia acá como hacia acá. Bueno, una vez obtenida esa tabla de frecuencia observada, procederemos a obtener la frecuencia esperada. ¿Cómo se obtiene la frecuencia esperada?
Bueno, pues tenemos que multiplicar el total de los valores del disco duro por el total de los valores del maestro, que serían 114. Entonces quedaría 162 por 114 dividido entre el número total de la población, que sería 242. Y eso nos dará un resultado de 76.31 para el cuadrante número 1 como frecuencia esperada. Para el cuadrante número 2 tenemos que el total de la unidad de EBD, que es 80, multiplicado por el total de maestros, que es 114, dividido entre el número total de la población, que sería 242. Y como resultado nos daría 37.69 como frecuencia esperada para el cuadrante número 2. Para el cuadrante número 3 tenemos que obtener el valor total de los discos duros, 162, por el total de los alumnos, que sería 128, dividido entre 242, y nos daría como resultado 85.69. Como ejercicio o como ejemplo también tenemos que obtener el cuadrante número 4, en el cual tenemos que sumar la unidad de DVD, que sería 80, multiplicado por 128, que sería el total de los alumnos, y nos daría una frecuencia esperada de 42.31. Bueno, una vez obtenido este tal o estas tabla de contingencia y tabla de frecuencia esperada, proseguiremos a obtener nuestras hipótesis. Nuestras hipótesis están formuladas de la siguiente forma: H0 es independiente del cargo del dispositivo. H1 no es independiente del cargo del dispositivo. Una vez obtenidas formuladas estas hipótesis, proseguiremos a sacar el paso número 2. En este caso no tenemos el paso número 2 porque el problema no lo requiere. Entonces proseguiremos al paso número 3, que es dibujar el esquema de aceptación-rechazo, en el cual, como podemos ver, todos nuestros valores serían positivos, y aquí se ubicaría G cuadrada. Bueno, una vez obtenido este valor, tenemos que alfa es el 5%, que es nuestro nivel de significancia. Como es 5%, lo ubicaríamos de este lado. Y proseguiremos a buscar G cuadrada tablas y G experimental para saber si nuestra G cuadrada experimental todavía cae en el límite de aceptación. Bueno, ¿cómo obtenemos G cuadrada tablas y G experimental? Para G cuadrada tablas, para obtenerla, tenemos que obtener grados de libertad y alfa, que será nuestro nivel de significancia. Grados de libertad es igual a C-1, donde C es columna, por R-1, donde R es renglón. Y sustituyendo la fórmula sería 2 menos 1 por 2 menos 1, donde 2 es el número de columnas y 2 es el número de renglones. Y esto nos dará un resultado de 1. Alfa, o el nivel de significancia, tiene 5%. Para obtenerlo en áreas, sería dividir esto entre 100 y nos daría un resultado de 0.05. Una vez obtenido este valor y este valor, lo buscaremos en la tabla de valores críticos de G cuadrada. Como podemos ver, en grado de libertad tenemos que es 1. Y en área de cola derecha tenemos que es 0.05, es decir, el valor encontrado sería 3.841. Ese valor sería nuestro resultado de G cuadrada tablas. Una vez obtenido G cuadrada tablas, proseguiremos a buscar G cuadrada experimental, la cual su fórmula es la sumatoria de FO menos FE al cuadrado, donde FO es frecuencia esperada y FE es frecuencia esperada sobre FE, que es frecuencia esperada. Desarrollada la fórmula y sustituyendo valores, tenemos que para el cuadrante número 1 sería 79 menos 76.31, todo eso elevado al cuadrado, donde 79 es la frecuencia observada y 76.31 es la frecuencia esperada, sobre 76.31, que es la misma frecuencia esperada, más 35 del segundo cuadrante de frecuencia observada, menos 97.69 de frecuencia esperada, todo es elevado al cuadrado sobre 37.69 de frecuencia esperada, más 83 del tercer cuadrante, que sería la frecuencia observada, menos 85.69, que sería la frecuencia esperada, todo eso elevado al cuadrado y dividido entre 85.69, más 45 menos 42.31, todo es elevado al cuadrado, donde 45 es la frecuencia esperada observada y 42.31 es la frecuencia esperada sobre 42.31, que sería nuestra frecuencia esperada. Una vez desarrollada y obtenido desarrollada la fórmula, proseguiremos a obtener el valor de cada uno.
y los valores obtenidos son 0.0948 más 0.1990 más 0.0844 más 0.1710. Esto nos daría un resultado de 0.5422, que este sería nuestro resultado para G cuadrada experimental. Y una vez obtenidos esos valores, proseguiremos a ubicarlos en el diagrama o esquema aceptación-rechazo. Como paso número 5, proseguiremos a ubicar G cuadrada tablas con un valor de 3.841 y G cuadrada experimental, que es 0.5422. Como podemos ver, nuestra G cuadrada experimental todavía cae en el límite o en el área de aceptación. Y de G cuadrada hacia tablas hacia adelante sería nuestro rechazo, pero en nuestro caso nuestra G cuadrada experimental todavía cayó en el área de aceptación. Una vez tenidos esos valores, proseguiremos a formular nuestra conclusión, que sería el paso número 6, en el cual dice: es independiente el cargo del dispositivo con un nivel de significancia o un alfa del 5%. Bueno, como ejercicio número 4 tenemos del mismo tema de prueba de G cuadrada, tablas, de prueba de G cuadrada, de prueba de independencia, donde tenemos una tabla de contingencia que nos dice que es la frecuencia observada. En este caso tenemos dos lenguajes de programación, Java y C, y una población de hombres y de mujeres. Esta tabla de contingencia nos indica qué número de hombres prefieren Java, qué número de hombres prefieren C, qué número de mujeres prefieren Java y qué número de mujeres prefieren C. Lo que proseguiremos a sacar es el total de cada columna, de cada renglón y de cada columna, y esto nos va a dar un total de 270, que es nuestro número de población. Para resolver este tipo de ejercicios de prueba de G cuadrada, tenemos de esta tabla de frecuencia observada, tenemos que sacar una tabla de frecuencia esperada. ¿Y cómo se obtiene esta? Bueno, sería para el caso del cuadrante de hombres y de Java, tendremos que multiplicar el total de Java, que es 124, por el total de hombres, que es 150. 124 por 150 sobre 270. ¿Por qué 270? Bueno, porque es nuestro número total de población. Y eso nos daría un resultado de 68.89, que ese sería nuestro valor de frecuencia esperada para el cuadrante número 1. Para el cuadrante número 2 tenemos que 140 por 150, donde 146 es nuestro valor total de la columna de C, multiplicado por 150, que sería nuestro valor total de los renglones hombres, sobre 270, que es nuestro número total de la población. Para el cuadrante número 3 tenemos que el total de Java, que sería 124, por el total de los renglones mujeres, que sería 120, dividido entre 270, que sería 65.11, y eso nos daría este resultado 65.11, que sería nuestra frecuencia esperada para el cuadrante número 3. Para la frecuencia esperada del cuadrante número 4 sería 146, que sería el total de la columna C, multiplicado por el total de los renglones de mujeres, que sería 120. 146 por 120 dividido entre 270, que es el número total de la población, es igual a 64.89. Esa sería nuestra frecuencia esperada para el cuadrante número 4. Una vez obtenida la tabla de frecuencia observada y la tabla de frecuencia esperada, proseguiremos a formular nuestras hipótesis, de las cuales quedan de la siguiente forma: donde H0 es independiente del género del lenguaje de programación y H1 no es independiente del género del lenguaje de programación. Una vez obtenida esta formulación, proseguiremos al lenguaje matemático. En este caso, en este tipo de ejercicios, el paso número 2 no se hace. Entonces proseguiremos al paso número 3, en el cual es dibujar nuestro diagrama de esquema aceptación-rechazo, donde tendremos un nivel de significancia del 10% o un alfa, que se ubicaría en esta posición. Todos nuestros valores nos van a ser positivos. Y en este límite tendríamos que buscar G cuadrada tablas, y hacia atrás tendría que, por lógica, aparecer G cuadrada experimental. Bueno, ¿cómo tenemos G cuadrada tablas? Con una fórmula, que es, como paso número 4, G cuadrada tablas se compone de grados de libertad y de un nivel de significancia, o sea, alfa, donde grados de libertad se obtiene mediante C menos 1, donde C es columna, por R menos 1, donde R es renglón, igual a 2 menos 1 por 2 menos 1, donde 2 es nuestra columna y el otro 2 es nuestro renglón.
y eso nos da un resultado como 1. Para nuestro nivel de significancia sería 10% o alfa. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, dividido entre 100 nos daría 0.10 en cola derecha. Una vez obtenidos estos valores, procederíamos a buscarlos en la tabla de valores críticos de G cuadrada. Como podemos ver, nos pide que nuestro grado de libertad esté en 1 y nuestra área de cola derecha nos indica que está en el 0.10. Entonces, como se cruzan, este sería nuestro valor para G cuadrada tabla, que sería 2.706. Para sacar G cuadrada experimental es una sumatoria de frecuencia observada menos frecuencia esperada sobre frecuencia esperada. Lo que es frecuencia observada menos frecuencia esperada sería al cuadrado. Una vez desglosada esta fórmula, para desglosar esta fórmula tenemos que sustituir datos con las tablas de frecuencia observada y frecuencia esperada. Desglosando datos y sustituyendo en la fórmula sería 71 menos 68.9 todo eso elevado al cuadrado sobre 68.9, donde 71 sería nuestra frecuencia observada y 68.9 nuestra frecuencia esperada, más 79 menos 81.1 todo eso elevado al cuadrado sobre 81.11, donde 79 sería nuestra frecuencia observada y 81.11 nuestra frecuencia esperada del cuadrante número 2. Para el cuadrante número 3 tenemos que 53 menos 55.11 sobre 55.11 y esta parte elevada al cuadrado, donde 53 es la frecuencia observada y 55.11 es la frecuencia esperada del cuadrante número 3. Para el cuadrante número 4 tenemos que 67 menos 64.89 todo eso elevado al cuadrado sobre 64.89, donde 67 es la frecuencia observada y 64.89 es la frecuencia esperada del cuadrante número 4. Y una vez desglosada la fórmula, procederíamos a obtener los valores de cada uno. Como primer valor tenemos 0.0640 más 0.0849 más 0.0808 más 0.0686. Sumado nos daría un total de 0.2683 y este sería nuestro valor de G cuadrada experimental. Y una vez obtenido G cuadrada experimental y G cuadrada tablas, proseguiremos a ubicar estos valores en el diagrama esquema aceptación-rechazo. Como podemos ver, nuestro G cuadrada tablas debe de quedar en el límite del nivel de significancia con un valor de 2.706 y G cuadrada experimental con un valor de 0.2683. Por lógica nos quedaría atrás de G cuadrada tablas, pero adelante del límite 0. Como podemos ver, nuestro G cuadrado tablas todavía se encuentra en el límite de aceptación. No tendríamos problema. Y de este lado de G cuadradas hacia adelante sería rechazo. Entonces, como conclusión, podríamos decir que en el paso número 6 es independiente el género del lenguaje de programación con un nivel de significancia del 10% o un alfa. Bueno, como ejercicio número 5 tenemos un problema de prueba de G cuadrada que es prueba de independencia. Tenemos un problema con una tabla de contingencia que es frecuencia observada, donde tenemos a empresas y escuela y a MySQL y Access, que son gestores de bases de datos. En este caso tenemos el número de empresas que prefieren MySQL y el número de empresas que prefieren Access. De igual forma, el número de escuelas que prefieren MySQL y el número de escuelas que prefieren Access. Bueno, ¿cómo resolvemos este tipo de problemas de prueba de G cuadrada con prueba de independencia? Bueno, tenemos que obtener el valor de cada columna y el valor de cada renglón. Posteriormente tendremos que generar una nueva tabla aparte de esta con un nuevo nombre que sería tabla de frecuencia esperada. ¿Y cómo se obtienen estos datos? Bueno, tenemos que sumar el total de MySQL, que sería 157, multiplicarlo por el total de las empresas, que sería 153. Todo eso dividido entre 293, que es el total de nuestra población. Y esto nos dará un resultado de 81.98 como frecuencia esperada del primer cuadrante. Para obtener el segundo cuadrante, la frecuencia esperada sería sumar el total del Access, 136, multiplicarlo por el total de empresas, que sería 153, y dividirlo entre 293.
que es nuestro total de la población. Y eso nos da un resultado de 71.02 como frecuencia esperada del segundo cuadrante. Para calcular el tercer cuadrante tenemos que sumar de igual forma el total de MySQL, que sería 157, multiplicarlo por el total de escuelas, que sería 140, dividirlo entre 293 y obtendríamos los 75.02 como frecuencia esperada del tercer cuadrante. Para el cuarto cuadrante sería 136, que es el número total de access, multiplicarlo por 140, que sería el total de la escuela. Todo eso dividirlo entre 293, que sería el total de la población, y nos da como frecuencia esperada 64.98. Y una vez obtenido esos dos tipos de tabla, proseguiríamos a formular nuestras hipótesis. Y las hipótesis quedan definidas de esta manera. Como paso número 1 tenemos que H0 es independiente de la institución del gestor de base de datos. H1 no es independiente de la institución del gestor de base de datos. Una vez obtenidas estas hipótesis las formularemos al lenguaje matemático, pero en este caso no es necesario porque no se puede, entonces omitiremos ese paso. Y como paso número 3 proseguiremos a realizar nuestro esquema de aceptación-rechazo, donde dibujaremos nuestra gráfica y nuestra curva. Todos nuestros valores que obtengamos van a ser mayores a 0, donde de este lado va a ser aceptación y de este lado rechazo, dependiendo del nivel de significancia que nos den por default. En este caso es 5%. Es decir, acá rechazo y acá aceptación. Aquí en este límite quedaría nuestra aquí cuadrada tablas, y hacia atrás, como preferencia, debería quedar aquí cuadrada tablas. Bueno, pues ¿cómo tenemos esos valores? En el paso número 4 veremos las fórmulas para obtener el aquí cuadrada tablas y aquí cuadrada experimental. Para obtener aquí cuadrada tablas constamos de dos valores, grados de libertad y alfa al 5%, que es un nivel de significancia, donde tenemos que, para obtener grados de libertad tenemos que tener C-1 por R-1, donde C es columnas y R renglones, y esto nos va a dar un valor de 1. Sustituyendo la fórmula nos quedaría 2 menos 1 por 2 menos 1, y nos da un valor de 1. ¿Por qué 2? Bueno, porque es nuestro número total de columnas y número total de renglones. Nos daría total de 1. Nuestro nivel de significancia es 5%. Para obtener su área en cola derecha sería 0.05, que se obtiene al dividir 5% entre 100. Y una vez obtenidos estos valores, proseguiremos a buscarlos en la tabla de valores críticos de aquí cuadrada. Como ejemplo tenemos que nuestros grados de libertad valen 1 y nuestra área de cola derecha vale 0.05. Entonces este valor sería nuestro aquí cuadrada tablas, 3.841. Ahora, para obtener aquí cuadrada experimental tenemos la fórmula de la sumatoria de frecuencia observada menos frecuencia esperada, todo es elevado al cuadrado sobre frecuencia esperada. Y una vez desglosada esta fórmula, proseguiremos a sacar aquí cuadrada experimental. La desglosamos y sustituimos, donde tenemos los valores del primer cuadrante, que sería 84 de frecuencia observada menos 81.98 de frecuencia esperada. Todo eso elevado al cuadrado sobre 81.98 más 64 menos 71.02, donde 74 es nuestra frecuencia observada y 71.02 nuestra frecuencia esperada, sobre 71.02 y esta parte elevada al cuadrado. Más 73 menos 75.02 elevado al cuadrado sobre 75.2, donde 73 es la frecuencia observada y 75.02 sería nuestra frecuencia esperada del tercer cuadrante. Para el cuarto cuadrante tenemos que 67 menos 64.98 elevado al cuadrado sobre 64.98, donde 67 es nuestra frecuencia observada y 64.98 nuestra frecuencia esperada. Y una vez desglosada la fórmula, proseguiremos a obtener el valor de cada uno, donde como valor del primer cuadrante tenemos 0.0498 más 0.0574 más 0.0543 más 0.0628. Sumado nos daría un valor de 0.2243. Este valor sería nuestro valor de G cuadrada experimental. Y una vez obtenidos estos valores, tanto G cuadrada tablas y G cuadrada experimental, proseguiremos a ubicarlos en el esquema aceptación-rechazo. Como paso número 5, tenemos que ubicarlos en el esquema aceptación-rechazo. G cuadrada tablas tiene un valor de 3.841.
sería nuestro límite para el nivel de significancia. Y nuestra G cuadrada experimental se ubica hacia atrás porque tiene un valor de 0.2243 y como podemos ver nuestra G cuadrada experimental todavía cae en el límite de aceptación y lo que nos hace llegar a una conclusión de que ese sería el paso número 6. Es independiente la institución del gestor de base de datos con un nivel de significancia o un alfa al 5%.